noches, somos el grupo 7 y nuestro tema es el síndrome vestibulares, en las cuales la introducción va a estar agregada a nuestra compañera Michelle, que nos va a hablar sobre el caso. Ya, comenzamos con la parte del enfoque del paciente con trastornos auditivos vestibulares en su introducción. Siguiente, tenemos que en sí vamos a hablar del sistema auditivo y vestibular. El sistema auditivo está formado por el oído externo, medio interno, el cual también puede ser involucrado en el nervio coclear y las vías que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. Tenemos que el músculo tensor del tímpano y el músculo del estribo van a presentar una contracción refleja, la cual va a permitir que se proteja al oído en sí del exceso de ruido de manera súbita y excesiva. Tenemos que en el oído interno se va a encontrar la cóclea, el cual va a contener el órgano de Corti. Este de aquí se va a encargar del equilibrio. Tenemos también que esto va a permitir detectar las ondas sonoras y enviar las potenciales de acción al sistema nervioso central. Tenemos que en sí el vértigo va a ser el principal síntoma de nuestro caso. Tenemos que este es el motivo de consulta más frecuente en un paciente. Tenemos que se va a distinguir dos tipos de vértigo. Tenemos el vértigo central y el vértigo periférico. El central tenemos que este se va a encargar, se va a originar en sí la lesión a nivel del cerebro, cerebelo y la protuberancia. Tenemos entonces que se diferencia el vértigo en sí periférico por alteración en que se encuentra en el oído interno a nivel de los conductos semicirculares. Y también puede ser la lesión a nivel del nervio vestibular. Bueno, yo voy a continuar con el caso clínico del síndrome vestibular. Bueno, en este caso fue una paciente femenina de 44 años que reside en la ciudad de Quevedo. Esta paciente ingresa por presentar una cefalea holocraniana el 7 de diciembre del 2018. Siguiente. En los datos de filiación tenemos edad de 44 años, bueno, que reside en la ciudad de Quevedo, la ocupación es ama de casa y su estado civil es casada. Siguiente. En lo que es la fecha de ingreso exacta fue el 7 de diciembre del 2018 y su motivo de consulta, como ya había dicho posteriormente, la cefalea holocraniana. Entre antecedentes patológicos familiares tenemos que el papá nos refiere, mamá con diabetes mellitus, y en antecedentes patológicos personales tenemos que sufre hipertensión arterial, asma bronquial y entre los antecedentes quirúrgicos lo que es la histerectomía. Ya, la evolución en cuanto que ocurrió al principio del 7 de diciembre de 2018, la paciente había ingresado con una cefalea intensa, en las cuales en el subcentro de salud Latoncal identificó que era una cefalea de carácter moderada, acompañada de fosfenos, que son como destellos en la parte visual, y acompañado de náuseas y vómitos por varias ocasiones, por lo que se decide el paciente acudir al centro de salud. Posterior a esto, el paciente es trasladado por el mismo su centro de salud a un hospital general de Babahoyo para que le realicen una tomografía. Esta tomografía se realizó posterior al cuadro clínico de 12 horas de evolución, en las cuales se caracterizaba una cefalea más intensa holocraniana, al momento con un Glasgow que se iba deteriorando. Al inicio era de 15 a 15, ahora es de 12 a 15, no está orientada en tiempo-espacio, no responde a órdenes verbales, y a las 3 p.m. por consiguiente se decide volverla a mandar a la casa de salud con la tomografía ya tomada, en las cuales se identificó que hubo determinó que hubo un edema cerebral. Entonces, por lo cual se decidió su centro de salud a derivarla al Hospital Teodoro Maldonado. El Hospital de Teodoro Maldonado, estando una vez aquí, el paciente presentaba más deterioro neurológico, vómitos, cefaleas, y el paciente fue trasladada como código rojo a esta unidad hospitalaria, en las cuales en el hospital se detectó que tenía esta cefalea holocraniana intensa y presentaba un edema cerebral severo. Siguiente. En la inspección general, el paciente se encontraba afásico con un Glasgow de 11-15,
tenía anisocoria, pupila derecha mediátrica hiporreactiva. Hemodinámicamente tenía una hipertensión sistólica de 160-88 milímetros mercurio con una frecuencia respiratoria de 78 latidos por minuto. En los cortes de la respiración tenía saturación 98%, en lo que el paciente tenía obesidad mórbida y el encéfalo va a estar normal con cosas semihúmedas. Y posteriormente se le comenzó a inspeccionar las extremidades, que eran simétricas, y se procedió a intubar al paciente. Posteriormente a esto, se realizó los signos vitales desde la fecha de ingreso hasta la fecha que salió de alta. En el ingreso tuvo una presión arterial de 160/100, con una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto. En los signos vitales en cuanto a la inspección en el 2 de diciembre del 2018, perdón, aquí está mal. Bueno, siguiendo con el examen físico, tenemos que los signos vitales al ingreso, que fue la fecha del 7 de diciembre del 2018, tenemos que la presión arterial era 160/100 con una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto. En la inspección, que fue el 11 de diciembre del 2018, tenía una presión arterial de 160/88 con una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto. En lo que es el examen físico tenemos el aparato respiratorio, cardiovascular y el digestivo. En el respiratorio, campos pulmonares se encontraban ventilados. En el aparato cardiovascular, los ruidos cardíacos eran arritmia y presentaba taquicardia. En el aparato digestivo, el abdomen va a estar blando, depresible, no dolorosa la palpación, con ruidos presentes. En el estado mental, el nivel de conciencia se encontraba no vigil, no respondía ante lo que se le preguntaba, no colaboraba, no estaba orientado a tiempo y espacio, los movimientos oculares y corporales eran conservados, hablaba incoherencias de forma esporádica y se encontraba dentro de los parámetros normales los movimientos corporales. El nervio carnal en afectación también tenía un poco el tercer par. En cuanto a la parte motora, tenía tono muscular normal en el momento del ingreso y normal al momento de la inspección. El trofismo se encontraba normal y la fuerza muscular en la escala de Daniel se encontraba de 2 a 5. Los movimientos se encontraban normal, no tenía marcha tácita ni nada por el estilo. Siguiente. El paciente presentaba una fascia de Glasgow 11-15 con anisocoria, pupila derecha un poco mediática hiporreactiva, pupilas anisocóricas y eran hiporreactivas a la luz. Tenía un Forest score de 4.16 y en la fascia se encontraba porque estaba intubado, así que no se pudo valorar si estaba fásico. En la disartria tampoco se podía valorar porque estaba intubado. Y lo que parte de sensitivo tenía de un punto, atásico 0, intención, extensión 1, mirada desconjugada y te presentaba mixta. Ahora, en resumen, este paciente de 44 años, de género femenino, primero inició con una cefalea holocraniana, en las cuales su centro de salud la trató así. Pero en el momento en que ya presentó una escala de Glasgow inferior a 15/15, sino de 12/15, comenzaba el deterioro neurológico, en las cuales el paciente ya perdía el estado de conciencia, ya no recibía órdenes, había problemas en lo que es articulación de palabras, hablaba incoherencias, y posteriormente su centro de salud le mandó a hacer una tomografía al hospital del IES de Babahoyo, en los cuales diagnosticaron que hubo un edema cerebral. En este edema cerebral procedió esta misma institución a que se refiera este paciente al Hospital Teodoro Maldonado, donde se le presentaba cuadros de náuseas, vómitos, síndromes vertiginosos centrales con niéstamo, lo cual el diagnóstico del síndrome neurológico agudo en contexto se denominaba un ictus
ictus isquémico de circulación posterior, es decir, un infarto cerebeloso posterior. El diagnóstico, así que tenemos el diagnóstico sindrómico como enfermedad cerebrovascular. Cabe recalcar que esta paciente tenía una comorbilidad que era hipertensa, no era diabética, pero sí era hipertensa, y el diagnóstico topográfico tenía a nivel del puente y cerebelo la afección, y el diagnóstico diferencial tendremos migraña, tumorizaciones como astrocitoma, metástasis. Siguiente. En los exámenes de laboratorio presentaban leucocitosis y neutrofilia. En la leucocitosis tenía un rango de 40.98, hemoglobina 11.7, un hematócrito de 37.7, monocitos de 2.21, eosinófilo de 0.01, linfocitos de 4.18, neutrófilos 33.28 y basófilos de 0.10. Siguiente. Entonces el diagnóstico definitivo se basó en un ictus cerebeloso isquémico, pero que está asociado a cuadro vertiginoso central con nixtamo. Generalmente lo que desencadenó este cuadro vertiginoso central con nixtamo era precisamente por el ictus cerebeloso. En el diagnóstico por imágenes vemos a nivel del cerebelo y puente las lesiones siguientes, en las cuales la compañera va a hablar sobre los tratamientos. Bueno, siguiendo con la explicación, es muy importante al momento de diagnosticar al paciente diferenciar si el vértigo es a nivel periférico o a nivel central. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que se pueden separar entre benignos y patologías malignas. Una patología benigna muy común es la migraña. La migraña también puede producir vértigo. ¿Ya? Es muy importante también tener en cuenta los tumores, también las inflamaciones, las infecciones, ya que debido a todo esto puede provocar vértigo, incluso las enfermedades neurodegenerativas. En el tratamiento de la paciente, vemos que se le da piperacilina y tosabactam, que son antibióticos para tener al paciente en un estado de asexia. También vemos que se le da losartán, que es para bajar la presión, ya que el paciente tuvo un accidente cardiovascular. Se le da ácido salicílico para evitar que se produzcan trombos y se produzca otro accidente. Simvastatina también se le da para bajar los HDL. La metoclopramida se le da para que el paciente deje de tener vómitos y náuseas, y vemos que también le dan tropamicina, que es un aminoglucósido que para las partes de vértigo, los aminoglucósidos son el mejor tratamiento para infecciones de oído medio. Vemos que también se le dio aciclovir, pero fue porque el paciente desarrolló un herpes. Y la lactulosa, que es para gastroprotector. Y si yo creo que le hubiésemos dado un tratamiento mejor para el vértigo, hubiese considerado la trimethacina, que aparte de ser un medicamento que es antiisquémico, es celuloprotector. Bueno, continuando con la discusión del tema, ya nosotros tenemos de que el vértigo obviamente es una ilusión de movimiento provocada por la disfunción de los sistemas vestibulares. A diferencia tenemos dos tipos de vértigo, que pueden ser tanto central o periférico, dependiendo de dónde sea afectado, el área afectada, dónde sea el área afectada. Ya que si el origen de vértigo es central, es mucho más destacable que se encuentre posicionada tanto en el cerebelo, protuberancia, y es destacable la desproporción de los síntomas en su intensidad, incluso no pudiendo aparecer en su totalidad como primer paso al momento de diagnosticar. Tomando como referencia de que el primer paso
que siempre tenemos que hacer al momento de tener un paciente que presenta algún tipo de patología similar a esta, como el vértigo. Hay que ser extremadamente cauteloso y hacer mucho hincapié en el tipo de diagnóstico definitivo que vamos a dar, dependiendo si es central o periférico, ya que de eso el vértigo posicional central y extremo pueden representar el 1% de todas las causas de vértigo 3.